que sí. Bien, estamos de vuelta con nuestro distinguido invitado. Él es miembro de la Suprema Corte de Justicia, juez de la Suprema Corte de Justicia y miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia y uno de los historiadores modernos más destacados que tiene la República Dominicana hoy en día. Existe, doctor, la posibilidad de que se intente una nueva reforma constitucional con un propósito evidente, es decir, eliminar la prohibición que veta la posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda presentarse para un tercer mandato consecutivo. ¿Cuáles son los requisitos de esa modificación? Bueno, casi ¿Sería siempre... ilegal, sería inconstitucional modificar la Constitución con ese solo propósito? No, la ilegalidad sería la de la ley que convoque o que proponga la modificación constitucional para esos fines. En el 1994... Entonces, pero la Constitución, la reforma, se convoca mediante una ley. Sí. Entonces, la reforma en sí misma sería ilegal porque la ley que la convoca, dice usted que sería ilegal. No, lo que yo estoy es un poco distinguiendo entre lo que es la inconstitucionalidad, que algunas veces se ha planteado de que la inconstitucionalidad puede también afectar a la Constitución, de lo cual yo no soy partidario, pero incluso porque yo fui el que hice la sentencia que declaró inadmisible la inconstitucionalidad propuesta contra la ley que declaraba la necesidad de la reforma constitucional en 1994. Que salvó al país de una crisis institucional. Sí, que en ese entonces no era una de las pocas ocasiones en que no se ha planteado la reelección, sino todo lo contrario, se prohibió eliminarle 2 años a Joaquín Balaguer de su ejercicio, que es lo que hubo. Este fue un caso único. Pero curiosamente esa Constitución no mencionaba el término, el concepto de la reelección, no estaba contemplada. Y Balaguer se valía de eso para reelegirse porque el principio constitucional de que lo que no está prohibido está permitido. En 1966, los autores del anteproyecto de la Constitución, que después fue la de 1966, entre ellos, yo lo sé de primera mano por el licenciado Luis Julián Pérez, que fue uno de los redactores, y que me dice, yo andaba con la Constitución en los bolsillos, se prohibía. Pero cuando se le enseñó el documento a Balaguer, una de las primeras cosas que hizo fue exigir que se eliminara. Que no se hiciera mención. Que no se hiciera mención. Se eliminara la prohibición y no se hiciera mención. Y lo que le permitió a él reelegirse sucesivas veces, sucesivamente. En el caso actual, ya el Tribunal Constitucional se pronunció diciendo que no podía, incluso el Tribunal Constitucional se pronunció en los mismos términos en que se hizo en 1994, de que ningún poder puede modificar la Constitución. Un tribunal constitucional no puede decir que esa Constitución es nula por tal o por cual razón, porque la Constitución tiene un artículo que establece cuándo la Constitución cómo se debe modificar la Constitución. Y por lo tanto, si se modifica por aclamaciones o por una forma que no está prevista en la Constitución misma, entonces eso es nulo de toda nulidad, nulidad absoluta. Las leyes que convocan a la Asamblea o a una constituyente para... Bueno, en el caso de la constituyente es una nueva constitución, la reforma tiene que ser el Congreso reunido como asamblea revisora, ¿no? Sí. Tiene que especificar los artículos de la Constitución, es decir, es una reforma ad hoc. Sí, tiene que ser señalada. Generalmente se hace eso y se exige que se indiquen los artículos que se van a modificar.
Pero también hay otra posición, Otro criterio, otro criterio, que dice que cuando el asunto está conociéndose por el Congreso Nacional, el Congreso Nacional tiene plenitud de soberanía y de plenitud de capacidad para él modificar cualquier otro texto. Algunos de los argumentos que favorecen una reforma para permitir la postulación del presidente, no la reelección, porque la reelección la decide el pueblo con sus votos, ¿no? Sí. La repostulación del presidente. Alegan que el párrafo transitorio, creo que del 24, ¿no? Sí. Del 124, sí. Es ilegal porque no reconoce el principio de igualdad. Es decir, que si dijera, es decir, que es inconstitucional el hecho que la Constitución diga que 3 personas que han ejercido la misma posición, 2 de ellas puedan ser hábil para pretenderla de nuevo y uno de ellos no puede hacerlo. ¿Ese concepto está bien planteado? Bueno, yo considero que individualizar una prohibición no conllevaría la nulidad de la Constitución, porque la Constitución, como ya estamos conversando, no puede ser anulada por esa vía, por la vía de un tribunal constitucional, por ejemplo, aunque se ha apelado en algunos países, como en el caso de Bolivia, que hubo un referéndum que rechazó la reelección y sin embargo la reforma, sin embargo el Tribunal Constitucional entonces declara que no. Sí, claro. Bueno, pero eso ya sabemos que son regímenes en donde impera, ¿no verdad?, una voluntad absoluta, sí, que se impone a todos los otros. Pero aquí el problema, aunque parece ser bueno, tiene una especificidad muy pronunciada de que el actual presidente no se pueda reelegir o repostular permitiendo en un a otro nuevo mandato, permitiendo a otros que sí puedan a hacerlo. otros que estuvieran en esa condición, parece un poco desigual, pero no es violatorio como ¿no? se plantea de derecho, porque nadie tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a elegir y a ser elegido, pero si la Constitución lo excluye a usted de no poderse reelegir, el caso es... Ahora, parece que no hay otra forma sino modificar la Constitución. La única forma. Sí, claro, y la Constitución puede ser modificada. Puede ser modificada, cuantas veces. Todo depende. ¿Cuál sería el requisito? Todo depende de la cantidad de votos que uno tenga en el Congreso para que se promulgue una ley, ¿no verdad? Para que se dicte una ley en ese sentido, de que hay necesidad de la reforma. Ahora, evidentemente... Que incluso esa ley tiene esta otra característica, de que no puede ser observada por el presidente de la República. La Constitución, la reforma. La ley que propone la reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Él no la va a observar, por supuesto, si le favorece. Ahora, pero en cualquier caso, él no tiene facultades para observarla. Es decir, que ese es un caso de limitación de poderes. Así del presidente de la República. De poderes que le establece la propia Constitución. De que toda ley debe ser promulgada por el presidente de la República para que tenga vigencia, validez. Sí, claro. Y sea conocida por... Ahora, evidentemente, cuando el presidente, una segunda observación rechazada por el Congreso, hace automáticamente ley, un proyecto, ¿no? Sí. Hay discusión también. Hay discusión, porque el hecho de que un proyecto de ley sea rechazado y el presidente vuelva a someterlo, ya eso tiene que ser, ¿no verdad?, objeto
del procedimiento constitucional establecido, pero por ejemplo de lo que plantea en el sentido de que es ley. Bueno, pero yo no estoy muy de acuerdo con que el hecho de que el Congreso rechace 2 observaciones. La rechace o la deje de rechazar, sí, o no conozca. Porque el presidente... Porque fíjese la ley de la cuestión del aborto, la ley, sí, el Código Penal sí, está sin conocerse por la cuestión del aborto. Por un artículo de... Por la cuestión del aborto. Que no debería ser materia... Y ya el presidente la observó. Que no debería ser materia constitucional el tema del aborto, ¿no? Sino una ley adjetiva. No, una ley adjetiva, sí, claro, porque eso es llevar un asunto que puede variar y que puede tener una interpretación incluso de tipo moral hoy y mañana no tenerla. No tenerla. Pero a mí me parece que el hecho de que se declare como ley el rechazo de una segunda observación del presidente de la República tiene como objetivo, a mí desde mi perspectiva del ego, ¿no?, en la materia, de que tiene por objeto evitar una confrontación de 2 poderes, porque evidentemente ese rechazo, y si el presidente insiste todavía, crea un problema entre poderes que puede romper el orden. Es el caso de cuando se rechaza 2 veces por el Congreso. Por el Congreso, exacto, que se convierte inmediatamente en ley. Que se convierte en ley porque el presidente de la República ya tiene que aceptarlo. Tiene que aceptarlo. Así, exactamente. Bien, si usted me lo permite, doctor, tenemos que hacer una última pausa y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche.